¿Alguien puede decir amén? Bienvenidos todos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos en las enseñanzas de la Biblia, hablando de temas proféticos. Hoy hablaremos del despertar de la iglesia. Hay personas que todavía no entienden todo lo que está ocurriendo en el mundo de lo natural, los desastres naturales, inclusive esta pandemia, todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, sobre todo en el tiempo reciente. Debemos conocer todo ello conforme a la profecía. La Voz de la Alianza es un programa de enseñanza de la profecía, de la enseñanza de las Escrituras, para que todos puedan ir conociendo acerca del tiempo presente que estamos viviendo y lo que pronto sucederá. La profecía habla del ayer, del hoy y del mañana. Hoy el tema es el despertar. Dios está despertando a la iglesia. La iglesia no es religión alguna. La iglesia no es una organización humana. La iglesia representa el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo espiritual que camina en la tierra de nación en nación. Es el poder de Dios para enfrentar el engaño y la mentira de Satanás. El diablo trata de perturbar a la humanidad. La única institución divina que puede detener al diablo es la iglesia. Para eso fue establecida. Por eso hoy estamos en un despertar al conocimiento de lo que es la iglesia. La iglesia estará despertando en medio de la crisis. Las crisis son para un despertar, para un cambio de todo lo que está ocurriendo y lo que Dios ha determinado que suceda. Por eso los entendidos entienden, dice las Escrituras, y estamos en el mejor tiempo del despertar de Dios. Por eso, bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, Dios quiere que su pueblo despierte, porque Dios va a hacer grandes cosas en lo que queda de este verano todavía para nosotros y lo que viene a continuación ya en otoño. Así que Dios está obrando en todas partes, en todo lugar, y bueno, por ello el acercarse a Dios, ¿no? El que se acerca a Dios, bueno, Dios no lo echa afuera, y al contrario, Dios concede las peticiones del corazón para aquellos que buscan a Dios, para aquellos que aman a Dios con sinceridad, y bueno, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Así es, estamos en el tiempo del otoño. Dios se manifiesta en tiempos o temporadas especiales aquí en la tierra. Las temporadas de Dios especiales donde todos debemos conocer el plan de Dios es en el otoño. Es cuando más ataca el diablo, por eso estamos viendo ataques como huracanes, tormentas, lluvias torrenciales, temblores, terremotos, etcétera. Todo esto es parte de la obra del enemigo para distraer en lo fundamental de la palabra de Dios. Dios estableció que todo vendrá a paz. La paz vendrá cuando Cristo regrese a la tierra. Hoy el hombre está lleno de miedo, de temor. Comenzó todo desde el año pasado con un virus. El virus ha sido un recurso para el miedo y el temor, pero hay un engaño y una gran mentira en todo ello, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, siempre ha hablado de pestes, plagas que vienen por virus o bacterias, no es nada nuevo. Así que todo lo que hoy está ocurriendo no es nada reciente, no es nada de novedad. Todo ello es parte del plan del enemigo para distraer, para confundir, para engañar. Por eso la iglesia está despertando. Al hablar de la iglesia estoy hablando de hombres y mujeres que han creído en Jesucristo sin importar la denominación religiosa. Estamos viviendo en el mejor tiempo del despertar de Dios. Y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 76 del Salmo, donde habla del Dios de la victoria y del juicio.
Dios está en control. Dios es el Dios de la tierra, creó todo lo que existe, los mares, la tierra, todo responde a Dios. El diablo no puede hacer nada en la tierra a menos de que haya un derecho legal, y este derecho legal es el pecado del ser humano. Cuando el hombre está en pecado, en fornicación, en adulterio, adorando dioses extraños, practicando corrupción, injusticia, entonces el diablo toma derecho sobre una ciudad o sobre una nación. El diablo por eso usa elementos propios de la naturaleza para traer desastres. Y estamos en el tiempo de un despertar para detener la obra del enemigo, y Dios es Dios de juicio. Dice el capítulo 76, versículos del 7 al 9. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantes, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Dios trae juicio sobre los malos, aquellos que se han corrompido y están haciendo injusticia, están cometiendo maldad. La Biblia dice que cuando Dios se levanta de su trono, todo empieza a temblar, todo empieza a sacudirse. Podemos leer en Nahum, el libro de Nahum es un libro que habla del enojo de Dios contra los malos, de la ira de Dios contra la maldad. Y dice aquí en el capítulo 1 de Nahum, capítulo 1, versículo del 2 al 8. ¿Nahum qué? Nahum 2. 1, del 2 al 8. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus enemigos, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Aquí tenemos la palabra que nos muestra el enojo o la ira de Dios cuando Él se levanta de su trono. Todo tiembla, dice, la tierra tiembla. Las nubes no es más que el polvo que Dios levanta, esas nubes negras que vemos allí moverse de ciudad en ciudad, las lluvias torrenciales. Dios mueve las aguas de los ríos, de los mares. Todo está sacudiéndose cuando estamos viendo todo ello en estas temporadas del otoño, tiempos de grandes lluvias, tiempos de terremotos, tiempos de incendios. Es porque Dios está trayendo juicio a la tierra. Todos debemos despertar. El juicio es para que haya un despertar. Todo juicio es para que se establezca la justicia de Dios. De otra manera, para que todos los seres humanos volteen a ver al cielo, porque del cielo viene la salvación. Jesucristo, Él es el Salvador, el único que puede salvar a la humanidad
de la condenación eterna se llama Jesucristo. Por eso Jesucristo es el único que puede rescatarnos de toda obra que el enemigo está tratando de traer a nuestras vidas. El diablo está aquí para hurtar, matar y destruir, pero Dios es Dios de salvación. Toda persona que clame a Dios en medio de un temblor, en medio de una inundación, en medio de un desastre, toda persona que voltee a ver al cielo y clame a Dios, clame a la sangre de Cristo, oportunamente vendrá la salvación. Dios es Dios de perdón. Dios perdona los pecados cuando hay arrepentimiento en la tierra. Por eso, todo el Antiguo Testamento podemos encontrar cómo Dios envió profetas. Aquí tenemos la lectura del profeta Nahum, donde Dios está mostrando su enojo debido al pecado, debido a la maldad que hay en la tierra. El hombre no puede entender nada de ello porque su corazón se ha endurecido. Las personas están totalmente ajenas a Dios. No han querido creer en Dios, no han querido creer en las enseñanzas de la profecía bíblica, no han querido creer en el Evangelio de Jesucristo. Por eso este es un tiempo para ser despertados y voltear a ver a Dios. Y la primera institución que Dios va a establecer en su despertar es la iglesia. La iglesia es la primera que tiene que despertar. Hombres y mujeres, indistintamente de la denominación que tenga la persona, tiene que entrar a un despertar, porque Dios va a hacer cosa grande a través de la iglesia y después viene todo lo que es el juicio para la salvación a toda la humanidad. Esto es levantar la más grande cosecha de almas que Dios ha prometido en su palabra. Leamos Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3. Allí está la profecía que hoy estamos ya viviendo. La profecía se vive, llega un momento oportuno de la experiencia de la profecía, y lo que estamos viviendo en los años recientes y el año actual, lo que estamos experimentando tiene que ver con esta profecía. Isaías 60, del 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Este es el llamado que Dios está haciendo a su pueblo, esto es la iglesia. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. La iglesia tiene que despertar. Dios, dice la Biblia, Él se levanta en un despertar. Si Dios se está levantando, ¿por qué la iglesia no tiene por qué no levantarse? El Salmo 78, vamos a leer algunos versículos que nos hablan del despertar de Dios. El Salmo 78, versículos 65 al 66. Es el despertar en medio de los problemas, en medio de los sacudimientos, en medio de las crisis. Salmo 78, 65 al 66. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Aquí está el despertar de Dios. Dios se levanta para hacer juicio a los malos y justicia a los buenos. Isaías capítulo 42, versículo 13, habla de un gigante.
Los gigantes son guerreros. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, habían muchos gigantes en la tierra prometida, eran guerreros. Dios los llevó al desierto primero al pueblo de Israel durante 40 años para entrenarlos para la guerra. Moisés había sido entrenado para la guerra en Egipto, era el príncipe de Egipto entrenado para la guerra. Y durante 40 años el pueblo de Israel fue entrenado para la guerra y Dios discipuló allí a Josué. Josué iba a ser el general que entraría en batalla contra los gigantes. Por eso Dios los preparó previamente. El gigante es un guerrero establecido en la tierra para traer destrucción en los propósitos que Dios ha determinado. Por eso tenemos que entender acerca de la batalla. Cuando David se enfrentó al gigante, era para mostrar al mundo que no consiste en el tamaño, no consiste en el ejército, no consiste en las armas, consiste en la obediencia a la palabra de Dios. David era un hombre temeroso, un jovencito, solamente con su honda y una piedrecita, y con esa honda y la piedra destruyó al gigante. No es con arma, no es con fuerza, no es con ejército, dicen las Escrituras en la profecía de Zacarías. Es con mi espíritu, dice el Señor. Por eso aquí tenemos la figura de un gigante y Dios se muestra como tal en Isaías 42:13. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Por eso la iglesia es el ejército de guerra que Dios ha dejado en la tierra para hacer guerra a la guerra de Satanás. La guerra que libra la iglesia es guerra espiritual, no es guerra humana, no es guerra en lo natural, es guerra en lo espiritual. Por eso el despertar habla de que la iglesia debe posicionarse en la autoridad y el poder que Jesucristo ya le dio a la iglesia desde que la iglesia nació hace 21 siglos atrás, pero ha estado dormida. Estamos en un despertar. Efesios capítulo 5, versículos 13 al 16. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos y en la medida que avanza el tiempo, más malos serán los días. Si este año 2021 ha sido un año de mucha violencia y de mucha maldad, pues preparémonos para un año más, 2022, a menos que Jesucristo regrese pronto. Necesitamos conocer de la profecía y estar preparados porque el diablo conoce la profecía y como león rugiente está atacando ciudades y naciones. Solamente la iglesia puede enfrentar al diablo y por eso hay un llamado a un despertar. Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14, es otra escritura de exhortación a la iglesia. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.
Cuando Jesucristo habló de los tiempos últimos antes de su venida, Jesucristo dijo, serán los días como los días de Noé o los días de Lot. Eran los días de el diluvio o los días de Sodoma y Gomorra. Eran los días de una sociedad distraída de las cosas de Dios, apartada de Dios. Ellos estaban en los afanes de la vida diaria, estaban distrayéndose en fiestas, estaban sin tomar en cuenta a Dios para nada. Por eso les llegó el juicio del diluvio, el juicio de fuego sobre Sodoma y Gomorra. Y son los tiempos parecidos a los actuales. Mucha gente está distraída en sus actividades propias, afanados en todo lo que están viviendo aquí en el mundo, no sabiendo que hay una promesa del regreso de Jesucristo. Esta no es una historia falsa, esta verdad es real. Dios prometió que Jesucristo vendría, así como vino la primera vez. Cristo nació en otoño, vendrá otra vez, estamos preparándonos ya para su venida y todo lo que está ocurriendo en cuanto a pestes, plagas, terremotos, incendios, violencia, muerte y tanta corrupción, etcétera, son señales de su pronto regreso, tal como sucedió en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, está ocurriendo ahora. Por eso tenemos que estar preparados. Antes del rapto de la iglesia, Dios va a traer un avivamiento, va a levantar su iglesia para la confrontación contra el enemigo. Pero ¿cómo viene el despertar? El despertar viene por medio de un sacudimiento en el mundo. Viene por crisis, viene por problemas. Los problemas nos despiertan. Yo creo que al tiempo de hoy, año 2021, toda la humanidad está más despierta que hace un año atrás, cuando comenzó el virus a afectar ciudades y naciones. Antes no se conocía de ese virus. Hoy ya hay mucho conocimiento sobre el virus, ya hay conocimiento sobre cómo atacar o cómo enfrentar la situación. Y ya uno está más despierto para poder identificar la verdad de la mentira, porque hay mucha mentira también. Así que ya hay un despertar. Todo esto Dios lo está trayendo a la humanidad. Dice Oseas capítulo 5, versículo 15, allí habla del sacudimiento y la crisis para el despertar. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Es lo que Dios profetizó en Oseas. En su angustia es cuando me van a buscar. Cuando hay una enfermedad, cuando hay una tragedia, cuando hay un problema económico, es cuando estamos buscando a Dios. Isaías 26, 16 también. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. La iglesia está orando más que nunca en este tiempo de pandemia, cuando estamos viendo tanto contagio y tanta muerte. Estamos orando intensamente unos por otros, pidiéndole a Dios perdón por los pecados y pidiéndole misericordia para que sean sanados, sean rescatados de la muerte. La iglesia está orando. Así estaba profetizado. Derramaron oración cuando los castigaste. En Isaías 26, del 8 al 9, también habla de los juicios que Dios está trayendo y cómo buscamos a Dios en medio del juicio por medio de la oración. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí,
madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicio tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Creemos que estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de toda profecía establecida para la iglesia antes del rapto. Por eso no debemos sorprendernos de nada de lo que está ocurriendo, sino que debemos estar creyendo en lo que Dios ha determinado para nuestras vidas en nuestra generación. La Biblia habla acerca de juicio porque el juicio es lo que trae la destrucción de toda obra del enemigo. El diablo ha construido edificios espirituales, edificios engañosos en la vida humana, en la vida de una persona, en la vida de un matrimonio, en la vida de una familia, en la vida de una ciudad, en la vida de una nación. La Biblia le llama fortalezas, son fortalezas espirituales. Esas fortalezas tienen que ser destruidas. Todo lo que el diablo construyó hay que derribarlo. Eso es lo que trae el juicio. El juicio derriba toda fortaleza del diablo, destruye. Para que haya una edificación de una construcción, primero tiene que derrumbarse la construcción antigua. Por eso este es el juicio. Cuando estamos viendo catástrofes en el mundo, es un sacudimiento que Dios está trayendo. La Biblia nos va enseñando mucho de la renovación a través del fuego, cuando estamos viendo los incendios. Todo se purifica con fuego, el oro se purifica con fuego, la plata se purifica con fuego. El fuego es bueno, sabiéndolo usar. Así que Dios está hoy trayendo juicio, juicio en la tierra para la purificación. Pero Dios dijo, primero voy a comenzar con mi pueblo, con los que son míos, con mi iglesia. El juicio tiene que entrar a la iglesia porque el juicio purifica, así como el fuego purifica el oro. El juicio va a purificar la iglesia porque la iglesia está contaminada con el pensamiento del mundo, con los afanes del mundo. Dios tiene que purificar la iglesia porque la iglesia debe caminar en santidad. La iglesia debe caminar pura, santa y sin arruga, dice la Escritura. Jesucristo viene por una iglesia sin mancha. Jesucristo viene por una iglesia en santidad. Por eso la purificación. Y esta purificación viene por medio de juicios. Por eso los juicios son buenos, son correctos. Después del juicio viene la justicia. Todo juicio es para la salvación, es para la purificación, es para la santificación, es para que seamos como Jesucristo, en el carácter de Cristo, en el modelo de Cristo. Dios está trabajando. Muchos no pueden entender lo que Dios está haciendo, pero si tú eres una persona sensible a la palabra de Dios y al mover del Espíritu Santo, podrás ir entendiendo todo lo que Dios está haciendo, porque Dios nos ama. Dios no quiere que ningún ser humano en el planeta Tierra se pierda y se vaya con el diablo. No quiere Dios que nadie se pierda en su pecado. Por eso hay juicio para que las personas se arrepientan de todo pecado y clamen a Dios. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere la salvación. A esto vino Jesucristo, a salvarnos, y para esto Cristo dejó la iglesia, para predicar salvación a todos aquellos que están atrapados por el enemigo en su pecado. Este es el juicio que Dios está trayendo, y dice la Biblia que el juicio comienza en casa. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 17 al 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
Aquí está lo que es la salvación. Un día le preguntaron a Jesucristo, ¿son pocos los que se salvan? Jesucristo habló de una puerta angosta, estrecha. Jesucristo dijo, son pocos los que entran por esta puerta, porque muchos quieren el mundo, los placeres del mundo, y todos están yendo hacia la puerta ancha. Por eso viene este juicio de purificación. ¿Cuántas personas han sido libradas de la muerte? Fueron contagiados con este virus de enfermedad, fueron afectados y salieron de su situación a vida. Dios los perdonó. Entonces debemos buscar a Dios, más que nunca buscar a Dios. Así que debemos conocer el trato de Dios. La Biblia habla de una purificación a la iglesia antes del rapto. Esto está en Apocalipsis capítulo 3. Allí Jesucristo habló de la iglesia tibia. Es el cristiano que ni está con el Señor de una manera caliente, dice la Biblia, una manera entregada totalmente, sino que está con los placeres del mundo. O sea que está en un lado y está en otro lado. Son cristianos tibios, son aquellos que tienen un evangelio que no es el evangelio de Cristo, no es el evangelio de la cruz de Cristo, es un evangelio sin cruz, es un evangelio totalmente diferente. El apóstol Pablo dijo en Gálatas, sea anatema si otra persona trae otro evangelio. Anatema quiere decir persona maldita. Todo eso está escrito en la Biblia. Si un ángel del Señor les predicara otro evangelio, sea anatema, dijo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que entender la importancia de la purificación, de la santificación en medio de juicios. Todo es para salvación. El hombre no podrá entender a menos que sea sacudido de la dureza de su corazón. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí está, Dios va a vomitar aquellos que sean tibios. Los tibios no entrarán en el reino de Dios. Los tibios no se irán en el rapto de la iglesia. Por eso Dios está sacudiendo la tibieza de muchos. El juicio primero comienza en la iglesia. Versículos del 17 al 20. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Porque he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesucristo está diciendo que solamente los vencedores estarán sentados con Jesucristo en su trono cuando Él regrese de nuevo. Es la vida eterna, estaremos con Cristo. No todos estarán allí, solamente aquellos que estén en santidad. Pero debido a que el diablo está manchando la santidad de muchas personas, manchando la vida de muchas personas,
por medio de la tentación, de los placeres de este mundo, y muchos cayendo en pecado de fornicación, de adulterio, de corrupción, etcétera, entonces Dios tiene que traer un sacudimiento en el planeta Tierra para que las personas estén en un temor reverente a Dios, volteen a ver a Dios y clamen a Dios en medio de la calamidad. Dios dijo, en su angustia me van a buscar. Dios no quiere que toda persona en la tierra se pierda, sino que todos se vayan al cielo. Pero hay que arrepentirse de todo pecado. Por eso, en medio de la tribulación, en medio del problema, tenemos que arrepentirnos y reconocer que el único camino a la salvación es Cristo Jesús. De eso se trata el trabajo de la iglesia cristiana en la tierra, el trabajo de un pastor, estar conduciendo al rebaño en el camino de santidad rumbo a el cielo. En 1 de Tesalonicenses 5:23, allí habla de que la iglesia será librada del tiempo de la ira. Viene después un tiempo donde habrá juicio para los incrédulos, aquellos que no han querido ahorita aceptar el trato de Dios, los juicios de Dios, que no son los juicios apocalípticos, son juicios que tienen que ver con la purificación, con la santificación antes del rapto. Pero aquellos que no quisieran recibir esta bendición de Dios o esta obra que Dios está haciendo, pues hay otra purificación más adelante para todos los incrédulos. La Biblia dice que será un tiempo de gran tribulación. Primero leamos 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí habla de que solamente Dios puede santificar al ser humano en espíritu, alma y cuerpo. Esto que estamos viviendo es un proceso de santificación en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses también acerca de que la iglesia no va a estar en el tiempo de la ira. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 y 9 y 10. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Dios es el Dios de toda purificación, de santificación. Él santifica nuestro espíritu, alma y cuerpo para librarnos del tiempo de la ira. Viene el tiempo de la ira. Isaías capítulo 26, versículos del 20 al 21, está profetizado que Dios va a resguardar a su pueblo mientras viene un tiempo de gran prueba al mundo entero, un tiempo de tribulación debido a la incredulidad. Cuando una persona endurece más su corazón y no quiere creer en Dios, entonces Dios los pasará a otro tiempo de purificación. Se le llama el tiempo de la gran tribulación. En Isaías estaba profetizado 26 del 20 al 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él,
y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Aquí está hablando proféticamente la palabra de Dios de lo que vendría. Esto fue 600 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Estaba profetizado de que Dios iba a resguardar a su pueblo porque vendría tiempo de gran castigo al mundo. En Daniel capítulo 12, versículo 1, también está profetizado lo que sucedería ya cuando la iglesia no estuviera en la tierra. Ahora sería el tiempo de Israel. 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí tenemos la profecía establecida desde el tiempo de Daniel. En Mateo capítulo 24, versículo 20 y 22, Jesucristo, hablando ya de los tiempos antes de su venida, habló de la gran tribulación. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Todo esto sucederá cuando ya la iglesia no esté en la tierra. Todo esto vendrá para las personas incrédulas, para aquellos que endurecieron más sus corazones. Ahorita es un tiempo de purificación, de santificación. Estamos viendo ciertos fenómenos de la naturaleza. Yo estoy observando las noticias, de pronto un temblor, un terremoto, pero no hay tantas vidas que lamentar. Es poco lo que estamos viendo en las noticias para un temblor, un terremoto de cierta magnitud. Cuando estamos viendo grandes corrientes de aguas, cuando estamos viendo inclusive en algunas naciones, en algunos lugares, cómo las presas están siendo afectadas, se están abriendo y las aguas están corriendo y hay poca vida que lamentar. Todo esto lo estoy viendo porque Dios no es Dios de muerte, Dios es Dios de vida. Este juicio está viniendo para que haya arrepentimiento para vida, para que todos volteen a ver al cielo, para que todos invoquen el nombre de Jesucristo. Estamos a tiempo, estamos en un despertar. Es un despertar primeramente a los cristianos y en segundo lugar a todo el mundo. Así que estamos en el tiempo profético que Dios ha establecido. Viene el sacudimiento y creemos que ese sacudimiento ya comenzó. En Génesis capítulo 15, versículo 16, la Biblia habla de que todo cambio que viene a la tierra, todo juicio, tiene que haber ese cambio por medio de una crisis, pero cuando el pecado llega a su máxima expresión. El pecado tiene que llegar a un punto alto de su expresión. La Biblia le llama el colmo de la maldad. Cuando el colmo de la maldad llega a un grado máximo, entonces viene juicio. Y es por eso que estamos viendo cómo se están intensificando los huracanes, se están intensificando los terremotos, se están intensificando las plagas. Todo esto, ¿por qué? Porque está llegando al colmo la maldad. Esto fue lo que Dios dijo en Génesis 15, 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esta palabra la dio Dios a Abraham. Dios llamó a Abraham y Dios le dijo a Abraham, de aquí a un tiempo vas a ver lo que Dios va a establecer en tu vida,
en tu descendencia, y Dios le prometió a Abraham de que un pueblo iba a nacer de Abraham. Ese pueblo fue Israel. Israel nacería de los lomos de Abraham, pero le dijo Dios a Abraham, todavía va a transcurrir mucho tiempo para que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida. Dios llamó a Abraham aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo, cuando vino Moisés con el pueblo de Israel para llevarlos a la tierra prometida. Habían transcurrido 500 años. Aproximadamente fueron 500 años. ¿Por qué Dios esperó 500 años para el cumplimiento de la profecía dada a Abraham? Porque todavía la maldad no había llegado al colmo. Tiene que llegar al colmo. Por eso Dios es paciente. Vemos maldad un año. Vemos cómo se incrementa la maldad otro año. Vemos cómo se incrementa otro año. ¿Por qué Dios no trae inmediatamente juicio? Porque Dios es Dios de paciencia, no queriendo que nadie se pierda, sino que los pecadores procedan al arrepentimiento de sus pecados. Dios da oportunidades de salvación, pero estamos viendo de que si no se cumple ese tiempo, vendrá el juicio. Sucedió con Noé. En los tiempos de Noé, 120 años esperó Dios que el pueblo que estaba recibiendo la palabra de Noé se arrepintiera, pero no se arrepintieron. Noé fue pregonero de justicia 120 años y no se arrepintieron. Dios esperó 120 años para enviar el diluvio. El diluvio se detuvo 120 años. Hasta que llegó el tiempo del cumplimiento. Por eso Dios es Dios de paciencia y creemos de que estamos en un tiempo donde ya el sacudimiento está viniendo. Dios está trayendo un gran despertar a la iglesia. En Juan capítulo 14, versículo 12, allí habla la palabra acerca de lo que la iglesia hará antes del rapto de la iglesia. Es una palabra profética dada por Jesucristo para los cristianos. ¿Cómo se moverá el pueblo de Dios en la tierra? Jesucristo dijo en Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hoy en día muchos profetas están hablando de un gran derramamiento del Espíritu Santo que está ya viniendo sobre la iglesia. Un gran derramamiento del poder de Dios que hará que hombres y mujeres de las diferentes denominaciones cristianas se levanten en el poder de Dios para hacer grandes milagros, donde los sordos oirán, los ciegos verán, los paralíticos serán levantados, los que no tienen una pierna tomarán su pierna. Son milagros creativos. Dios va a sacudir este planeta Tierra por medio de la iglesia en sus milagros. Jesucristo dijo, los mismos milagros que yo hice, ustedes lo harán, y aún mayores que yo los harán. La iglesia hará mayores milagros que los que están registrados en los evangelios. Son promesas dadas por Jesucristo. Viene un gran avivamiento. Hoy los profetas están diciendo, viene el gran Pentecostés. Algunos dicen, es la tercera ola del Pentecostés. Está viniendo ya sobre hombres y mujeres, aquellos que están buscando a Dios. Este es el gran despertar. ¿Para qué viene el gran despertar a la iglesia? Para confrontar la mentira del diablo, para confrontar el engaño y la obra de Satanás. Satanás está trayendo enfermedades, por eso muchas personas en problemas económicos, problemas de salud, problemas en su familia, problemas en su matrimonio, problemas laborales, etcétera. El diablo está en su obra.
la iglesia va a ser levantada para enfrentar todo ello. Ya hay visajes de todo esto en algunos lugares, en algunas ciudades, pero aquí estamos hablando de una magnitud global. Todo esto vendrá. Tenemos que creer lo que Dios está preparando para los últimos tiempos. Y viene la gran cosecha. Hemos hablado siempre de la cosecha. Pues bien, viene la gran cosecha de almas. Dice la Biblia en Hechos capítulo 11, versículo 18, que Dios va a dar un tiempo determinado, arrepentimiento para que haya vida. O sea que las personas tendrán la oportunidad de arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, no hay perdón de Dios. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y Dios va a conceder arrepentimiento, tal como lo hizo cuando Pablo predicó en las naciones gentiles de Asia, tal como lo hizo Pablo cuando predicó en Europa en sus viajes misioneros. Dios volverá a respaldar la predicación del Evangelio de una manera extraordinaria. Así que vamos a ver el gran avivamiento, la gran cosecha de almas. La Biblia dice que cuando Pedro estaba ministrando en la casa de Cornelio y llegó el poder del Espíritu Santo, los que estaban con Pedro, que eran judíos, cuando vieron caer el poder del Espíritu Santo sobre los gentiles, porque ellos creían que solamente era para los judíos. No, cayó sobre el pueblo gentil en la casa de Cornelio. Entonces dijeron, estamos reconociendo que Dios también a los gentiles les está dando arrepentimiento para vida. Dios es Dios de salvación, Dios nos ama, Dios quiere la salvación tanto de judíos como de gentiles. Veamos lo que dice Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. Queremos terminar esta enseñanza con una profecía que estableció o dio a conocer el profeta de Dios a las naciones, Morris Cerullo. Yo conocí, mi familia conoció al doctor Morris Cerullo hace más de 30 años atrás. Y cuando empezamos a oír las profecías que Dios ponía en la boca del profeta, esta fue la profecía que a mí me impactó. Y esa profecía yo la he mantenido, la tengo escrita y aquí está. Él hablaba desde hace 30 años lo siguiente: una fuerza del poder sobrenatural de Dios está por manifestarse en la iglesia que trastornará los poderes de las tinieblas de este mundo, que jamás hombre alguno haya visto en la tierra. Esta profecía está establecida desde hace muchos años. El profeta de Dios lo habló y otros profetas confirmaron. Pero ahora, en este siglo XXI que vivimos, en este año 2021, Dios está levantando apóstoles y profetas, confirmando profecías que tienen que ver con el gran derramamiento de Pentecostés sobre la iglesia de Jesucristo antes del rapto. Milagros extraordinarios se harán, así como Pablo hizo milagros extraordinarios por la mano de Dios, así como Pedro hizo grandes milagros y grandes señales que aún su sombra sanaba a los enfermos. Todo esto lo veremos antes del rapto de la iglesia. Y habrá muchas almas salvas, mucha cosecha. Será la última cosecha en la tierra antes que venga el tiempo de la gran tribulación. Así que es necesario despertar. El tema fue el despertar de la iglesia. Si la iglesia despierta, el mundo será bendecido, porque Dios dio conocimiento de salvación a través de la iglesia. La iglesia es luz y sal en el planeta Tierra. Así que, amigo, amiga, acércate a Dios. Si tú quieres recibir a Jesucristo y empezar a alumbrar, puedes repetir esta declaración. Repite lo siguiente: Señor Jesús, abro mi corazón
y te recibo como Señor y Salvador en mi vida. Soy pecador, pero me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de toda incredulidad, pero hoy decido creer y te acepto como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida. Con mi corazón creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso mi Señor. Amén y amén. Si tú lo hiciste, ya eres parte de la familia de Dios. Bienvenido a formar parte de la gran familia de Dios en el mundo. Y terminamos leyendo algunos saludos. Sí, de Chiapas son los dos, la familia Rivera Aguilar, que le gustó mucho el mensaje, y también de Tuxtla Gutiérrez, la familia Medina de los Santos, que es una enseñanza de gran bendición para sus vidas. Muchas gracias, muchas bendiciones. Y bueno, mañana esténse pendientes con el servicio online a las 12 del día. Así es. Agradecemos a todos los que han estado con nosotros, nuestras bendiciones como siempre, y mañana 12 del día. Bendiciones.